Hola a todos. Bueno, continuando con los temas de Fourier, en este video vamos a ver la integral de Fourier. En la integral de Fourier que nosotros vamos a empezar con la forma exponencial, ¿sí?, de la integral de Fourier, porque ustedes recuerden, como las series de Fourier admiten dos formas, ¿sí?, la serie trigonométrica y la serie exponencial compleja, la integral de Fourier también admite dos formas. Entonces vamos a deducir primero la forma exponencial compleja y en el próximo video vamos a ver la forma trigonométrica, ¿sí?, para así tener las dos estructuras o las dos formas de la integral de Fourier. La integral de Fourier, ¿dónde aparece? Bueno, la integral de Fourier aparece en todos aquellos fenómenos aperiódicos o no periódicos, porque se acuerdan que las series de Fourier van a aparecer en aquellos fenómenos de la naturaleza, fenómenos de la ingeniería o propiamente del campo de la matemática, fenómenos, decíamos, que presenten una periodicidad, ¿sí? Acuérdense que es una condición necesaria pero no suficiente para que una función f de t admita un desarrollo en serie de Fourier, que la función sea periódica. Decíamos, condición necesaria pero no suficiente porque después, bueno, más adelante en otro video vamos a ver las condiciones de Dirichlet, ¿sí?, que son justamente las condiciones que debe cumplir una función periódica f de t para que admita un desarrollo en serie de Fourier. También tenemos condiciones de Dirichlet que van a ser muy parecidas para la integral de Fourier. Pero decíamos, la integral de Fourier aparece en aquellos fenómenos que no son periódicos o también llamados aperiódicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer, que ahora les voy a mostrar la gráfica que está a mi espalda, vamos a partir de una función f de t aperiódica, ¿sí?, definida en un rango, en un intervalo. Lo que vamos a hacer es construir una nueva función que sí sea periódica, tal que se parezca en un intervalo, se parezca a la función original. Ahora vamos a ver esto que estoy diciendo, ¿sí? Decíamos entonces, vamos a construir una nueva función periódica que se parezca a la que nos dieron. Y lo que vamos a hacer es calcular la serie exponencial compleja de Fourier de esa nueva función periódica, y luego vamos a calcular un límite. Vamos a calcular el límite cuando el periodo t tiende a infinito, a ver qué sucede. Primero lo voy a mostrar gráficamente para tener una idea de lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, vamos a calcular esa serie exponencial compleja, vamos a calcular un límite cuando el periodo t tiende a infinito, y vamos a ver que cuando calculemos ese límite, esa sumatoria, ¿sí?, que nos da la serie exponencial compleja, se va a terminar transformando en una integral. Y ahí vamos a tener entonces la integral de Fourier de la función aperiódica original que nos dieron, ¿sí?, en forma exponencial compleja. Esto que vamos a ver acá es una deducción, podríamos decirlo, una pseudo demostración, porque no es exactamente rigurosa, ¿sí? Hay ciertas partes donde, bueno, uno las va a aceptar de manera intuitiva, pero estrictamente hablando, lo aclaro, estrictamente hablando no es una demostración matemática rigurosa, pero sí es una deducción que nos permite o nos da una idea de dónde sale la integral de Fourier, ¿sí?, y cómo es su forma, cómo es su estructura. Obviamente que ustedes pueden acceder a libros de cálculo más avanzados, ¿sí? De hecho, existen un montón de libros de cálculo avanzado donde aparece la demostración rigurosa de la integral de Fourier, pero bueno, ya se trabaja con conceptos matemáticos obviamente más pesados. Pero para los objetivos de lo que es este video, que yo lo que quiero es principalmente que ustedes sepan reconocer cuando tenemos una integral de Fourier o cómo calcular una integral de Fourier o aplicarla, principalmente para las carreras de ingeniería, ¿sí? Decíamos entonces, el objetivo principal es usar la herramienta, reconocer la herramienta y utilizarla, más que su deducción puramente matemática. Pero bueno, vamos a verla, ¿sí? Por lo menos tener una idea de dónde sale, de dónde surge, ¿sí?, la integral de Fourier. Decíamos, existen libros como por ejemplo Análisis Funcional de Kolmogorov, ¿sí?, que es de la editorial Mirus, un viejo libro ruso traducido al español, ¿sí?, donde ahí van a encontrar, por ejemplo, la deducción o la demostración rigurosa de la integral de Fourier, ¿sí? Es un excelente libro que lo pueden bajar de internet, ¿sí? Pero bueno, eso para aquellos que quieran, ¿sí?,
profundizar un poco más en la demostración rigurosa o quieran los pormenores de la deducción. Bien, entonces, ¿qué tenemos? ¿Sí? Si ustedes observan acá, fíjense, partimos de una función que no es periódica. Fíjense, del menos infinito hasta menos a vale 0. De menos a tiene esta forma, adopta esta forma la curva, y de a más infinito vuelve a valer 0. Como vemos, esta función f de t, así como está definida, no es periódica, ¿sí? No es periódica. Está definida en este rango. Podemos decir que está definida para todo t, o también a veces algunos autores dicen que está definida en el intervalo menos a, porque se sobreentiende que fuera de ese intervalo la función es nula, ¿sí? La función es nula. Decíamos entonces, tenemos la función f de t definida en este intervalo, que como vemos no es periódica. Entonces, paso siguiente, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es construir una nueva función que, si ustedes observan, en el intervalo menos a, esta nueva función que yo la llamo f sub t mayúscula de t, la t mayúscula recuerdan que es el período. Decíamos entonces, esta nueva función, fíjense que en el intervalo menos a, acá lo tenemos, ¿sí? Es exactamente la misma. Pero fíjense cómo vamos a definir esta función. Yo no la escribí, pero la muestro gráficamente. De menos a tengo la curva original, ¿sí? Después fíjense que en este pequeño intervalo vale 0 la función, y otra vez se vuelve a repetir del mismo ancho, se vuelve a repetir la curva o el pulso, si ustedes quieren. Y hacia la izquierda lo mismo. En este intervalo vale 0, que tiene la misma longitud, ¿sí? Que puede ser de cualquier longitud, ¿sí? Y después acá tengo de vuelta el mismo pulso. Es decir, que acá lo que estamos armando es lo que se conoce como un tren de pulsos. Entonces, fíjense que esta nueva función f sub t de t, ¿cómo estaría definida? Por ejemplo, de menos t sobre 2 a menos a, desde menos t sobre 2 a menos a vale 0, de menos a más a es la curva original, y de a t sobre 2 otra vez vuelve a valer 0. Este intervalo de longitud t, este intervalo que va de menos t sobre 2 a más t sobre 2, es decir, que va desde el semiperiodo negativo al semiperiodo positivo, es de longitud t, por esto que esta nueva función va a ser periódica de periodo t, y cada t unidades se va a repetir hacia la izquierda y hacia la derecha. Cada t unidades se repite hacia la derecha, cada t unidades se repite hacia la izquierda. Es lo que se llama un tren de pulsos, ¿sí? Un tren de pulsos. Que este tren de pulso va a ser periódico de periodo t. Fíjense, acá tiene la definición de periodicidad que ya conocemos. La f sub t de t es igual a la f sub t de t más el periodo t mayúscula, ¿sí? Ahora ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver esta con esta? Porque esta está definida en el intervalo menos a, y esta está definida, como si se quiere, para todo t, donde en el intervalo central, por decirlo de alguna manera, en el intervalo central coincide con la original. Pero bueno, fíjense una cosa, ¿qué sucedería si a este tren de pulsos, ¿sí? Hacemos que el periodo t tienda a infinito, que este periodo t se haga cada vez más grande, ¿Qué es lo que va a pasar? Si este periodo t se hace cada vez más grande, estos pulsos, por ejemplo, y los que vienen, y los que están más atrás, van a empezar a separarse entre ellos, porque fíjense cómo está definida. Fíjense que yo acá tengo menos t sobre 2, más t sobre 2. Si t se hace cada vez más grande, este pulso comienza a separarse de y el que le sigue comienza a separarse de también. Es decir, comienzan a separarse los pulsos hacia la derecha y hacia la izquierda también. Este pulso comienza a separarse de ¿sí? Comienza a abrirse hacia la izquierda, y así sucesivamente. Pero el único que, por decirlo de alguna manera, el único que estaría quietito, el único que no se mueve, entre comillas, lo que estoy diciendo, el único que estaría quietito, que no se mueve, es que está definido de menos a más a. Porque todos los otros pulsos van a empezar a separarse entre ellos. Y en el infinito, y solamente en el infinito, cuando t tiende a infinito, también lo que estoy diciendo entre comillas, cuando t tiende a infinito, la distancia o la separación entre pulso y pulso es infinita.
Es decir, la distancia entre este pulso y este pulso, esta separación, va a ser infinita. Lo mismo con los otros. Y de este lado también, la distancia o la separación entre este pulso y este pulso, ¿sí?, va a ser infinita. Es decir, que cuando el periodo t tiende a infinito, el pulso central es como que estuviera clavado ahí, queda ahí fijo, y todos los otros pulsos comienzan a abrirse, comienzan a separarse, ¿sí?, hasta el punto de que se van al infinito, que la distancia, repito todo esto entre comillas porque es intuitivo, ¿no? Pero desde el punto de vista matemático esto se puede justificar. Decíamos que la distancia entre pulso y pulso tiende a infinito. Entonces, si estos pulsos y todos los otros se alejan y la separación entre pulso y pulso es infinita, pensemos en particular, este pulso se aleja hacia el más infinito, este otro pulso se aleja hacia el menos infinito. En el infinito, cuando t tiende a infinito, este tren de pulsos se asemeja a la función que ustedes tienen acá arriba. ¿Por qué? Porque me queda el pulso central lo tengo, y estos y todos los otros se me van hacia el más infinito y hacia el menos infinito, ¿sí? Entonces me queda esta, ¿ven? Me queda el pulso central, todo esto vale 0, porque los próximos pulsos a la derecha y a la izquierda van a estar en el infinito. Entonces, lo que podemos pensar es que esta función aperiódica, f de t, la podemos pensar como el límite cuando el periodo t tiende a infinito de la función periódica f sub t de t. Es decir, que la de arriba la podemos pensar como el límite de la de abajo, cuando en la de abajo el periodo t tiende a infinito. ¿Qué es lo que estamos escribiendo acá? ¿Ven? La función aperiódica f de t, la de arriba, ¿sí?, la tomamos como el límite cuando el periodo t tiende a infinito de la de abajo, de la función periódica f sub t de t. Por eso acá las flechas, porque pensamos que la de arriba surge a partir de la de abajo cuando el periodo t tiende a infinito, que no es descabellado lo que estamos diciendo, no es descabellado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que es lo que dijimos recién. Vamos a, como esta es periódica de periodo t, a esta le vamos a hallar la serie exponencial compleja, que eso ya lo sabemos, ¿sí? Y luego, una vez que tengamos la serie exponencial compleja, vamos a calcular el límite, como bien dice acá, el límite cuando el periodo t tiende a infinito, a ver qué sucede. Y vamos a ver que esa serie exponencial compleja, esa sumatoria, se va a terminar convirtiendo en una integral, justamente, por este paso al límite, cuando el periodo t tiende a infinito. Bueno, entonces, empezamos. Como sabemos que esta función es periódica de periodo t, obviamente que la frecuencia angular omega 0, como ya sabemos, es 2pi dividido el periodo t. Entonces, bueno, acá planteamos, ¿sí?, en lo que ustedes ya conocen, ¿sí? La f sub t de t, ¿sí? La f sub t de t es la sumatoria de n igual menos infinito a más infinito de los coeficientes complejos c sub n por e a la i n omega sub 0 t. Esta es la serie exponencial compleja que ya conocemos. Lo que hacemos ahora es reemplazar el coeficiente complejo c sub n por lo que es. Entonces, nos queda la sumatoria de menos infinito a más infinito. Recuerden que la sumatoria es respecto de n, donde acá n es una variable entera, ¿sí?, es una variable discreta, ¿sí?, que pertenece al conjunto de los números enteros. Entonces decíamos, la sumatoria de menos infinito a más infinito, de 1 sobre el periodo t, por la integral entre el semiperiodo negativo, menos t sobre 2, y el semiperiodo positivo, t sobre 2, de mi función, ¿sí?, f de x. ¿Por qué? ¿Por qué acá pongo f de x y no pongo f sub t? Porque como, fíjense, como vamos del semiperiodo negativo al semiperiodo positivo, fíjense, vean mis manos, como vamos del semiperiodo negativo al semiperiodo positivo, ambas, tanto la periódica como la aperiódica en el intervalo menos t sobre 2 coinciden. Son iguales. Entonces, como son iguales, acá en vez de poner f sub t de t, en vez de poner esta, f sub t de t, directamente pongo la f de t. Porque en el intervalo de integración, entre menos t sobre 2 y t sobre 2, ambas, ¿sí?,
coinciden y son iguales. Primera observación. Segunda observación. Fíjense que yo estoy poniendo la integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2 de f de x, que sería esta, f de x por e a la menos i n omega 0x diferencial x. Todo esto es el coeficiente s sub n. Por la exponencial, por e a la i n omega 0t. ¿Por qué ponemos x y no ponemos t? ¿Sí? Porque la fórmula que nosotros conocemos es con la variable t y no la variable x. Bueno, esto tiene una justificación. Acá lo que se suele es usar otra variable. De hecho, yo la puedo llamar, a la variable la puedo llamar t, x, no sé, m, h, cualquier letra. Es decir, lo que está entre paréntesis es obvio que es la variable respecto, fíjense, respecto de quién estamos integrando, respecto de x. Pero además decíamos, esto se hace cuando cambiamos la variable t por otra variable. En este caso estamos usando la x. A la x se la suele llamar variable muda o variable comodín. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué ponemos x y no ponemos t? Porque si yo pongo t, ¿estaría mal? No, no estaría mal. Pero si yo pongo t, observen acá. Si yo acá, en vez de donde poner una x, ponemos la variable t, uno correría el riesgo, ¿sí? El riesgo de multiplicar esta exponencial negativa con esta exponencial positiva. Fíjense que esta es una exponencial negativa y esta es una exponencial positiva. Y si acá, decíamos, tuviera la t, fíjense, potencias de igual base para un producto, se suman los exponentes. ¿Y qué nos quedaría? E elevado. Esto que es negativo y esto que es positivo se restan y me da 0. Me quedaría e a la 0. Y se me van ambas exponenciales. Se me iría esta exponencial con esta exponencial. Se me van. Repito, donde hay una x, si yo hubiera puesto la variable t, uno correría el riesgo de multiplicar estas dos exponenciales, ¿sí? Y bueno, chau. Se me van las exponenciales y no quiero que me pase eso. Yo no quiero que se me vayan las exponenciales. Por eso que acá usamos otra variable, ¿sí? Para no correr ese riesgo. Pero, repito, donde está la x en realidad es una t, pero usamos esta otra variable llamada variable muda o variable comodín para no correr ese riesgo, ¿sí? Eso es una gran ventaja a la hora de hacer demostraciones, de cambiar una variable por otra para no confundirse en la demostración. Bien, a toda esta fórmula la llamamos 1 porque después la vamos a utilizar. Bien, y acá vamos a tener en cuenta algunas cuestiones que vamos a necesitar para continuar con la demostración. Por ejemplo, si ustedes miran bien, en ambas exponenciales, en el exponente aparece el producto de n por omega 0. N por omega 0. Entonces, llamemos al producto n por omega 0, llamémoslo omega n a partir de ahora. Repito, n por omega 0, llamémoslo omega sub n, omega n, como ustedes quieran. ¿Sí? Que por definición, ¿sí? Omega n va a ser igual a ¿qué? Y bueno, como omega n es n por omega 0, y omega 0 ya sabemos que es 2pi sobre t, reemplazando nos queda que omega n es 2pi por n sobre t. Omega n entonces va a ser igual a 2pi por n sobre t para todo n perteneciente a los enteros, porque ya dijimos que n es la variable de la sumatoria, que es una variable entera. Entonces, a n por omega 0 lo vamos a llamar omega n, que es este cociente que tenemos acá. 2pi por n sobre t. Y ahora tomemos una diferencia entre dos frecuencias angulares, ¿sí? Porque el omega, ¿se acuerdan que es la frecuencia angular fundamental? ¿Sí? O frecuencia angular. Entonces, llamemos delta omega una diferencia entre dos frecuencias angulares sucesivas, ¿sí? Llamemos a delta omega sub n más 1 menos omega sub n. Repito, delta omega, ¿sí? Omega sub n más 1 menos omega sub n. Y ahora, reemplazando, usando la definición de arriba, omega sub n más 1, ¿quién es? Omega sub n más 1 sería 2pi por n más 1, entre paréntesis, dividido t, menos omega n, que omega n dijimos que es 2pi por n sobre t. Entonces, delta omega es la diferencia entre dos frecuencias angulares sucesivas. Omega sub n más 1, que es todo esto, 2pi por n más 1 sobre t, menos omega n, que dijimos recién que es 2pi por n sobre t. Si ustedes hacen la cuenta de restar entre esta y esta, como tiene el mismo denominador,
si hacen la cuenta de restar entre estas dos fracciones, les va a terminar dando 2pi sobre t. Pero resulta que 2pi sobre t, ¿quién era? 2pi sobre t es omega 0. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? 2pi sobre t es omega 0. Es decir, que delta omega, que es la diferencia de dos frecuencias angulares sucesivas, no es otra cosa que la frecuencia angular fundamental. No es otra cosa que la frecuencia angular fundamental. Cosa que es coherente, ¿sí? Es coherente porque la diferencia entre dos frecuencias angulares sucesivas, obviamente que me tiene que dar la frecuencia angular fundamental de la función periódica que yo estoy analizando. Entonces tenemos que delta omega es omega 0, ¿sí? Bien, entonces, si delta omega es 2pi sobre t, porque acá lo tenemos, 2pi sobre t. Si delta omega es 2pi sobre t, entonces 1 sobre t va a ser igual a ¿qué? A delta omega sobre 2pi. Repito, si delta omega es 2pi sobre t, entonces 1 sobre t va a ser igual a delta omega, sobre 2pi. ¿Por qué hago esto? Porque después lo vamos a necesitar. Fíjense que acá aparece el 1 sobre t, por eso que lo vamos a necesitar. A esta fórmula la vamos a llamar 2. A esta última, la vamos a llamar 2. ¿Qué hacemos entonces? Ahora en el paso siguiente reemplazamos la fórmula 2, en la fórmula 1, teniendo en cuenta que delta omega es omega 0. Repito, reemplazamos la 2 en la 1, acá, teniendo en cuenta ahora que omega 0 es delta omega. Entonces nos queda esto que tenemos acá, ¿sí? Ahora vamos a esta parte, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos acá? A ver, voy a enderezar un poquito. Ahí se ve bien, ahí se ve un poquito mejor. ¿Qué tenemos? Decimos, reemplazando la 2 en la 1, tenemos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Acá, f sub t de t, la sumatoria de menos infinito más infinito, 1 sobre t era delta omega sobre 2pi, así que acá tenemos delta omega sobre 2pi, por la integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2, acá está, de f de x, por e a la menos in omega 0x, pero omega 0 dijimos que es delta omega, así que nos queda por e a la menos in delta omega x diferencial x, por e a la in omega 0t, pero omega 0 dijimos que es delta omega, así que por e a la in delta omega t. Entonces hemos reemplazado la 2 en la 1 y hemos reemplazado a omega 0 por delta omega. Y nos quedó lo que tenemos acá, que a esta fórmula la vamos a llamar 3, ¿sí? A esta fórmula la vamos a llamar 3. Entonces, y acá es donde viene la cuestión interesante, ¿no? De todo esto. Ahora bien, dice, si el periodo t tiende a infinito, ¿sí? Si el periodo t tiende a infinito, esto que decíamos hoy, si este periodo t se hace cada vez más grande, los pulsos comienzan a separarse entre sí, el pulso central siempre queda ahí fijo, pero los otros comienzan a separarse entre ellos, ¿sí? Decíamos entonces, si el periodo t tiende a infinito, ¿sí? Acá, por la fórmula que tenemos, si el periodo t tiende a infinito, delta omega se hace 0, porque delta omega ¿qué es? Delta omega es 2pi, dividido t. Por lo tanto, si t tiende a infinito, ¿sí? Entonces delta omega se hace 0. Entonces, ¿qué podemos decir? Que a medida que t se hace cada vez más grande, a medida que el periodo t se hace cada vez más grande, la separación entre pulso y pulso se hace cada vez más grande, siempre el pulso central fijo ahí, ¿sí? Decíamos entonces, a medida que el periodo t se hace cada vez más grande, delta omega se hace cada vez más chica, obviamente que en el infinito va a ser 0, en el infinito, pero decíamos, delta omega se hace esa diferencia entre frecuencias angulares se hace cada vez más pequeña. Entonces, ¿qué podemos pensar? Podemos pensar que cuando el periodo t tiende a infinito, delta omega tiende, fíjense acá lo que estoy poniendo, tiende a un diferencial de omega. ¿Sí? Tiende a ser una cantidad cada vez más pequeña. ¿Sí? Entonces,
Por otro lado, y acá bueno, también esto es de manera intuitiva, por eso dijimos hoy que esto no es una demostración rigurosa matemática, pero que nos sirve para entender la idea de dónde surge la integral. Decíamos entonces, por otro lado, si ustedes observan bien, fíjense que acá tenemos que módulo de n tiende a infinito. ¿Qué significa esto? N, ¿quién es? N es la variable de la sumatoria. Fíjense que el límite superior es infinito y el límite inferior de la sumatoria es menos infinito. Por lo tanto, N tiende a más infinito y N tiende a menos infinito. Así que en valor absoluto directamente, en valor absoluto N en valor absoluto tiende a infinito. Es una magnitud en valor absoluto, estoy hablando, N en valor absoluto es una magnitud que se hace cada vez más grande. Repito, cosa que es cierto porque tiende a más infinito por un lado y tiende a menos infinito por el otro. Por eso que en valor absoluto podemos decir que n, ¿sí?, se hace cada vez más grande, tiende a infinito. Y por otro lado, omega 0 tiende a 0, porque se acuerdan que hoy dijimos que delta omega era omega 0. Si el periodo t tiende a infinito y estamos diciendo que delta omega tiende a un diferencial de omega, se hace cada vez más pequeño, o acá pusimos que delta omega se hace 0, entonces podemos pensar que como omega 0 es delta omega, omega 0 también se hace cada vez más pequeño. Es decir, se hace cada vez más chico, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que está escrito acá arriba? Ahora, si ustedes observan, en ambas exponenciales tenemos el producto, fíjense en el exponente, el producto de una magnitud n, que en valor absoluto se hace cada vez más grande, porque tiende a más infinito y tiende a menos infinito, así que n se hace cada vez más grande, hacia más infinito, y bueno, uno podría decir cada vez más chiquito hacia menos infinito, pero decíamos, n en valor absoluto se hace cada vez más grande, y delta omega, que era omega 0, se hace cada vez más pequeño, Entonces, fíjense, el producto, es lo que decíamos, el producto de n por omega 0, que lo habíamos llamado omega n, ¿se acuerdan? Es decir, el producto de n por delta omega, el producto de n por delta omega, en ambas exponenciales, este producto de una magnitud que en valor absoluto se hace cada vez más grande, por otra magnitud que se hace cada vez más chica, tengo un producto de dos magnitudes, una que en valor absoluto se hace cada vez más grande y la otra que se hace cada vez más chica. Pero ese producto de esas dos magnitudes, una que se hace cada vez más grande y la otra cada vez más chica, ese producto se mantiene constante. Y además ese producto es una variable discreta entera, pero delta omega no. Delta omega sí va a ser una variable real. Entonces, ese producto de una magnitud que en valor absoluto se hace cada vez más grande por otra magnitud que se hace cada vez más chica, ese producto se mantiene constante, ¿sí?, y real, y podemos decir que ese producto va a tender a una variable real omega. A ver, por ejemplo, estoy dando un ejemplo para entender la idea de lo que estoy diciendo acá. Es como si yo, por ejemplo, multiplicara. Estoy dando un ejemplo, Es como si yo multiplicara, por ejemplo, 1 por 1, 1. 1/2 por 1/2 por 2, 1. 1/3 por 3, 1. 1/4 por 4, 1. Fíjense que estoy multiplicando una magnitud cada vez más chica, una magnitud que tiende a 0, por otra magnitud cada vez más grande, que tiende a infinito. Pero el producto de esas dos magnitudes, ¿sí?, me termina dando siempre una constante, que en este caso sería 1. Estoy dando un ejemplo para entender esto que estoy diciendo acá. Es decir, que para que se entienda, el orden de magnitud o la velocidad, para que se entienda, la velocidad de crecimiento de delta omega, porque tiende a 0, la velocidad por decirlo de alguna manera, la velocidad de decrecimiento de delta omega multiplicado por la otra magnitud cuya velocidad de crecimiento corresponde a n, es decir, esas dos magnitudes se están, entre comillas, se están moviendo de tal manera que el producto siempre va a ser una constante y va a ser una constante llamada omega.
que va a ser una variable real. Va a ser una variable real, ¿sí? Porque n es discreta, pero delta omega no es discreta. Delta omega, sí, delta omega, recuerden que delta omega es omega 0 y omega 0 es 2pi sobre t. Esta es una variable continua. ¿Por qué continua? Porque t tiende a infinito, t es el periodo que tiende a infinito, y 2pi dividido algo cada vez más grande, esto, sí, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Va a ser una variable real, ¿sí? Decíamos entonces, va a ser una variable real que se hace cada vez más pequeña, ¿sí? ¿Por qué real? Y por el pi que aparece ahí, Entonces, el producto de una magnitud cada vez más grande en valor absoluto por otra magnitud cada vez más pequeña, magnitud entera por otra magnitud real, ese producto me da una nueva magnitud real. Ese producto me da una nueva magnitud real que se va a mantener constante. Cuando vaya pasando eso que ustedes tienen ahí. Es decir, esto que yo les decía, 1 por 1, 1, un medio por 2, 1, un tercio por 3, 1, un cuarto por 4, 1, ¿sí? Siempre se va a mantener constante. Lo que pasa es que en este caso yo estoy dando un ejemplo particular y siempre me da 1, 1, 1, 1. Acá no. Acá omega, este producto me va a dar una nueva magnitud omega, que va a ser real. Va a ser una magnitud o va a ser una variable real. Vamos a pasar a tener una nueva variable real. ¿Sí? Una nueva variable real. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso digo que esta parte, si se quiere, que sería el núcleo central de esta deducción, es muy intuitivo. Porque esto que estoy diciendo en realidad habría que justificarlo matemáticamente. ¿Sí? Por eso que acá lo estamos diciendo de manera más intuitiva. Entonces decíamos, este producto de estas dos magnitudes, ¿sí? Nos va a dar una nueva, o va a tender, ese producto va a tender a una nueva magnitud que va a ser omega, la vamos a llamar directamente omega, que va a ser real. Va a ser una nueva magnitud real. Que además va a ser variable, ¿sí? Va a ser variable. Está bien, ustedes dirán, bueno, pero si va a ser variable, ¿por qué yo acá puse constante? Constante porque lo que estoy queriendo decir que para el caso particular, como yo les dije, 1 por 1, un medio por 2, un tercio por 3, un cuarto por 4, ese producto me da una constante que vale 1, pero yo puedo buscar muchos otros ejemplos, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, 1 por ejemplo, a ver, estoy pensando ahora en voz alta. Por ejemplo, un medio... A ver, n tiene que ser entera, ¿sí? Así que estoy pensando... por ejemplo, tendría que ver cómo tendría que ser delta omega. Cómo tendría que estar definido delta omega para que ese producto me vaya dando... Por ejemplo, estoy pensando en voz alta. Por ejemplo, a ver... 1... por, supongamos, 2pi sobre 2pi por 1. Eso me va a dar 1. Ahora n vale 2. 2 por 2pi sobre 2pi, 2 decíamos, 2 por 2pi sobre 2pi por un medio. Ese producto me vuelve a dar 1. Ahora n vale 3. 3 por 2pi sobre 2pi por un tercio. Ese producto me vuelve a dar 1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces fíjense que estoy tomando una magnitud entera por una magnitud real. Porque yo dije 2pi sobre 2pi por 1. Eso es un número irracional, un número real. Perdón, 2pi sobre 2pi por 1, eso es un número real. 2pi sobre 2pi por un medio, ese es otro número real. 2pi sobre 2pi por un tercio, ese es otro número real. Y así sucesivamente. Sí que es el producto de un número entero por un número real. Este producto, para los ejemplos que yo estoy poniendo, este producto siempre tiende a 1, siempre me da 1. Pero por ejemplo yo puedo buscar otro ejemplo. Otro ejemplo donde n sea entera y delta omega tenga otra forma. Y el producto me dé... Otra vez me dé una constante, pero que ya no valga 1, valga 5. Y puedo buscar otro ejemplo donde tengo una magnitud entera
y otra magnitud real, cuyo producto ahora, a medida que yo voy subiendo n y voy bajando delta omega, voy subiendo n y voy bajando delta omega, el producto ahora me dé 8 siempre. ¿Sí? Entonces, en un ejemplo me daba 1, en otro ejemplo me puede dar 5, en otro ejemplo los productos me pueden dar 8. Ven que para cada ejemplo siempre el producto va a ser una constante. El producto va a ser una constante. A eso me refiero con lo de constante. Pero, como yo voy a abarcar todos los ejemplos posibles, n va a ser entero, pero delta omega es real. Como yo voy a abarcar todos los ejemplos posibles, entonces voy barriendo todos los números reales. 1, 5, 8, me podría dar 3, 20, me podría dar 1/2, 3/4, 2/5. Por eso que este producto termina tendiendo a una nueva variable real, por los resultados que me va dando, ¿sí? Una nueva variable real llamada omega. Yo simplemente esto que estaba mostrando así en voz alta, estaba mostrando ejemplos en voz alta, Estoy pensando ejemplos de productos de una magnitud cada vez más grande por otra magnitud cada vez más chica, cuyo producto siempre me dé una constante. En el primer caso mostré que siempre me da 1. Después podríamos inventar otro ejemplo que me dé, el producto siempre me dé 2, por ejemplo. Podríamos inventar otro ejemplo cuyo producto me dé 5, por ejemplo. Podríamos inventar otro producto cuyo producto, a medida que n aumenta y delta omega disminuye, el producto me dé, no sé, 1/3, por ejemplo. Y así podemos inventar cualquier producto de la forma una magnitud entera por una magnitud real, de la cual n se hace cada vez más grande y delta omega se hace cada vez más chica, pero ese producto siempre me va a dar la misma constante. Entonces, si tomamos en cuenta todos los ejemplos posibles, ahora sí, el producto de una magnitud que en valor absoluto cada vez más grande por otra magnitud real que cada vez es más chica, directamente ahora, tomando en cuenta todos los ejemplos posibles, ese producto directamente va a tender a una nueva variable omega real. Va a tender a una nueva variable omega real. ¿Sí? Bien, quería hacer quería aclarar esta parte, ¿no? que ustedes tienen ahí. Yo no sé si por ahí lo aclaré o lo terminé confundiendo más. ¿Sí? Pero bueno, yo lo que quería mostrar, lo que pasa es que lo hice en voz alta, no lo escribí los ejemplos, pero lo hice en voz alta como para tener una idea de esto que estoy diciendo acá, ¿no? Con lo de constante y con lo de que omega es una variable real y demás. Bien, pido disculpas si los terminé confundiendo, no era mi objetivo. Espero que mínimamente se haya entendido lo que estamos diciendo con esto. Entonces, aplicando ahora límite a esta fórmula que tenemos acá, a la 3, aplicando límite miembro a miembro cuando el periodo t tiende a infinito, si aplicamos límite a ambos miembros cuando el periodo t tiende a infinito, lo que hacemos que es, fíjense, bueno, límite cuando el periodo t tiende a infinito de la función periódica f sub t de t es igual, ¿se acuerdan que ese límite era igual a la función aperiódica? Acá ya lo estamos poniendo. Límite cuando t tiende a infinito de la f sub t de t va a ser igual a la función aperiódica, ¿sí? A la función aperiódica f de t, que es la original que nos habían dado, igual al límite cuando el periodo t tiende a infinito de lo que tenemos acá, de la sumatoria de menos infinito más infinito de delta omega sobre 2pi por la integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2 de f de x por e a la menos in delta omega x diferencial x por e a la in delta omega t. Es decir, esto último está copiado acá muy comprimido porque, bueno, no me alcanzó el pizarrón, pero esto último que está acá es lo que está escrito acá, ¿sí? Es esto que está escrito ahí. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora reacomodamos un poco el miembro derecho. En el miembro izquierdo ya sabemos, el límite cuando t tiende a infinito de la función periódica f sub t de t, eso me va a dar la función aperiódica f de t, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Bien, y ahora reacomodamos un poco. Fíjense que acá la constante 1 sobre 2pi, por ser constante, sale de la sumatoria y lo mandamos adelante de todo, que es lo que está acá, 1 sobre 2pi. La integral que está en el medio, como la integral es de menos t sobre 2 a t sobre 2 y t tiende a infinito, esta integral se convierte en la que está entre corchetes. Esta integral, la que es respecto de x,
se convierte en la que está entre corchetes. Nos queda la integral entre menos infinito y más infinito de f de x por e a la menos i omega x, porque recuerden que n delta omega tiende a un omega, cuando t tendía a infinito pasaba esto. Entonces nos queda la integral entre menos infinito y más infinito de f de x por e a la menos i omega x diferencial x, es decir, esta integral se convirtió en esta. Y la sumatoria, porque acá tenemos la sumatoria de n tendiendo a menos infinito a más infinito de todo esto, ¿sí? Este delta omega podríamos mandarlo atrás de todo, que este delta omega dijimos que tiende a un diferencial de omega. Y como tenemos la sumatoria de menos infinito a más infinito de toda esta expresión, fíjense que la integral es respecto de x. Cuando ustedes calculen, acá lo borré, cuando ustedes calculen, ¿sí? Calculen esta integral, como es respecto de x, el resultado no va a ser una constante, sino que va a ser una nueva función que va a depender de la variable omega, que es la que está apareciendo acá. Ven que yo la llamé f de omega. Así que acá se está quedando una gran función, el 1 sobre 2pi salió afuera, se está quedando una expresión, una f de omega, es una función que depende de omega, ¿sí? Una función que depende de omega. El delta omega tiende a un diferencial de omega cuando el periodo t tiende a infinito. Y tenemos la sumatoria de menos infinito más infinito. El límite de esta sumatoria, si ustedes recuerdan de análisis 1, acuérdense la definición de integral. Cuando ustedes vieron por primera vez la definición de integral, ¿se acuerdan que era el límite de una sumatoria de una función evaluado? ¿Se acuerdan? Tomaban ciertos x dentro de cada uno de los intervalitos. ¿Se acuerdan que ustedes tenían una curva f de x, intervalo AB, los subdividían en subintervalos, y dentro de cada uno de los intervalitos tomaban un x sub k, ¿sí? Y luego hacían la sumatoria, ¿sí? Hacían base por altura, la base de la longitud del intervalo por la función en ese punto, que sería la altura, y eso me daba el área de un rectángulo, y lo mismo con cada uno. Y luego, ¿qué hacían? El límite cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito, cuando esa subdivisión k del intervalo AB, cuando esa subdivisión k tiende a infinito. Bueno, esa subdivisión k podríamos pensarlo como la sumatoria de menos infinito más infinito, que es respecto de n. La base de esos rectangulitos de análisis 1, que lo llamamos delta x, acá lo podemos tomar como delta omega, ¿sí? ¿Se entiende? Y esa función f, evaluado en esos x sub k, podemos pensarlo como todo lo que tenemos acá, que sería esta f de omega. Entonces, el límite cuando el periodo t tiende a infinito de esta sumatoria se me termina convirtiendo en una nueva integral. Repito, el límite cuando el periodo t tiende a infinito de esta sumatoria se termina convirtiendo en esta nueva integral impropia. Y el delta omega, que lo habíamos mandado atrás de todo, por lo que dijimos hoy, se termina convirtiendo en el diferencial de omega. Y acá en esta otra exponencial, el producto n por delta omega, justamente cuando t tiende a infinito, dijimos que pasaba a tender a una nueva variable llamada omega, una variable real llamada omega, que es lo que está escrito acá arriba. Entonces, la integral que está dentro es esta, que es una integral impropia, y el límite de la sumatoria se termina convirtiendo en la otra integral, que es la que está más afuera, la que está afuera de los corchetes. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Que la función aperiódica f de t va a ser igual a 1 sobre 2pi, que era esto que lo habíamos sacado, 1 sobre 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito de la integral entre menos infinito y más infinito de f de x por e a la menos i omega x diferencial x por e a la i omega t diferencial omega. Y acá tenemos justamente esta expresión, va a ser la integral de Fourier en forma exponencial compleja, que si ustedes observan es una integral doble impropia. Es una integral doble impropia porque fíjense que tenemos la integral de adentro que depende de x y la integral de afuera que depende de omega, ¿sí? Entonces es una integral doble impropia. A la integral que está entre corchetes muchas veces, y de hecho va a ser así, siempre a la integral que está entre corchetes se la va a llamar f de omega, porque como dijimos, esta integral impropia, que es respecto de x, cuando uno la calcule, ¿sí?, se va a convertir en una nueva función que va a depender de la otra variable que no la hemos tocado para nada, que es la variable omega. Así que la integral que está entre corchetes va a pasar a ser una f mayúscula, fíjense, una f de omega. Va a pasar a ser una nueva función f de omega, que ahora vamos a saber cómo se llama.
Entonces, esta fórmula la podemos escribir de una manera más compacta, como la tenemos acá, ¿ven? La función f de t, la función aperiódica f de t va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito de f de omega por e a la i omega t diferencial omega, ¿sí? Eso es lo que tenemos acá. Entonces, esta fórmula se la conoce como integral de Fourier en forma compleja, ¿sí? Es lo que recibe. Esto significa integral de Fourier compleja o integral de Fourier en forma exponencial compleja, la que tenemos escrita acá arriba. ¿Y f de omega quién es? F de omega es todo esto que ahora sí, fíjense que ahora volvemos a la variable original que era la variable t. ¿Se acuerdan lo que les dije hoy al principio? Que la x la usábamos como variable muda o variable comodín por comodidad, ¿sí? Entonces ahora, como ya la estoy escribiendo separada, ahora vuelvo a la variable t original. La f de omega es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de f de t por e a la menos i omega t diferencial t. Es decir, esta misma es la que está escrita acá, pero volvemos a la variable original. Y a esta fórmula, ¿cómo se la conoce? A esta fórmula se la conoce como, ¿sí?, la transformada de Fourier, ¿sí?, compleja. O la transformada de Fourier en forma exponencial compleja, ¿sí? La transformada de Fourier en forma compleja. Bien, entonces, acá tenemos la integral de Fourier en forma exponencial compleja y esta se la conoce como la transformada de Fourier. ¿Por qué transformada de Fourier? Bueno, de Fourier porque corresponde al tema de Fourier, pero ¿por qué transformada? Porque, por ejemplo, una de las tantas aplicaciones es que si f de t es una señal en el dominio del tiempo, si f de t es una señal en el dominio del tiempo, al ponerla acá y calcular esta integral, ¿sí?, como resultado me va a dar la señal, pero ahora en el dominio de la frecuencia, porque omega es una frecuencia. Omega es una frecuencia, ¿sí?, va a ser una frecuencia real. Ahora, ojo, f de omega es una función compleja, ¿sí? Porque fíjense que acá hay una unidad imaginaria dando vuelta. Así que la variable omega es una variable real, pero la f de omega es una función compleja. Es lo que se llama función compleja de variable real omega, ¿sí? Entonces, la transformada de Fourier, en este caso, lo que haría es transformarme una señal en el dominio del tiempo, f de t, en una nueva señal en el dominio de la frecuencia. Es decir, la señal la podemos estar estudiando en el dominio del tiempo y yo necesitar estudiarla en el dominio de la frecuencia. O viceversa, ¿sí? Me dan la señal en el dominio de la frecuencia, ¿sí?, y yo la coloco acá arriba, fíjense, la señal f de omega la coloco acá arriba, calculo esta integral y ¿qué me devuelve? Me devuelve la señal en el dominio del tiempo, me devuelve la f de t, ¿sí? Por eso entonces que a la fórmula de arriba, ¿sí?, a la integral de Fourier, en forma compleja también se la conoce. Yo acá puse esto está mal, vamos a corregirlo. En realidad es esta, ¿sí? Lo voy a poner así, equivalente, porque acá me equivoqué yo. La fórmula de arriba, que se la conoce como la integral de Fourier compleja, simultáneamente es la transformada inversa de Fourier compleja. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, ¿sí? Esta fórmula es la integral de Fourier, bárbaro. Si yo calculo esta integral, dada la f de t, me va a dar la f de omega. Es decir, la transformada de Fourier de f de t me va a dar f de omega. Esto se escribe así, ¿ven? F de omega es igual a esta f. Esta es una f mayúscula cursiva que sería el símbolo del operador transformada de Fourier. Es una f cursiva mayúscula, repito, que sería el símbolo del operador transformada de Fourier. Entonces, esto se lee así: la transformada de Fourier de f de t me da f de omega. Y es esta fórmula que ustedes tienen acá. Repito, la transformada de Fourier de f de t es f de omega, que es esta fórmula que ustedes tienen acá. Y ahora, dada la f de omega, si yo le calculo la transformada inversa de Fourier, ¿ven que acá dice f a la menos 1? La transformada inversa de Fourier de la f de omega me devuelve la f de t, que es la que está escrita acá arriba. Porque dada la f de omega, si yo calculo esta integral,
me devuelve la f de t. Por eso que a esta fórmula, que es la integral de Fourier compleja, es equivalente, fíjense, simultáneamente es la transformada inversa de Fourier compleja. Entonces, esta es la integral de Fourier, esta es la transformada de Fourier, y esta, simultáneamente, es la transformada inversa. La integral de Fourier es la transformada inversa de Fourier. Así que tenemos las dos fórmulas, ¿sí? Acá tenemos, ¿ven? Transformada de Fourier compleja, transformada inversa de Fourier compleja, ¿sí? Y con esto, bueno, con esto ya más o menos tenemos una síntesis a grandes rasgos de dónde surge esta fórmula, que es la integral de Fourier en forma exponencial compleja y su transformada. Y como decíamos, y acá tenemos ya también la transformada inversa. Hallar la transformada de una f de t es relativamente sencillo. Esto después lo van a ver en los ejemplos o ejercicios resueltos, ¿sí? O para resolver que tengan, ¿sí? Poner una función f de t y calcular esta integral, van a ver que no, a pesar de ser una integral impropia, fíjense que en realidad, si a mí me dan esta señal, la integral va de menos infinito a más infinito, pero fíjense que de menos infinito a menos a vale 0, de a más infinito vale 0, así que la integral entre menos infinito y más infinito se me termina transformando en la integral entre menos a y a. Así que esta integral, que parece complicada, van a ver que no es así, se termina transformando en una integral definida, ¿sí? Por eso digo, dada la f de t, hallar la f de omega es relativamente fácil. El gran problema es, dada la f de omega, me dan una f de omega, ponerlo acá arriba, ahí sí, el problema para obtener la f de t va a ser complicado porque la f de omega por lo general, como dijimos, es una función compleja de variable real omega, punto 1, punto 2, esta integral es respecto de omega, ¿sí? Es impropia entre menos infinito y más infinito. Seguramente acá, en la mayoría de los casos, siempre la f de omega suele ser un cociente, donde también presenta problemas para algún omega. Así que es impropia por donde se la mire. Y calcular esta integral para obtener una función f de t como esta, que como vemos es esta en particular es discontinua, no tiene que por qué ser discontinua, pero bueno, en esta en particular es discontinua, decíamos. Digo, ir de acá a acá, es decir, dada la f de t, hallar la f de omega, como vamos a ver, es fácil, o relativamente fácil. Pero dada la f de omega, obtener la f de t de donde proviene, y ahí sí, ya ahí cuesta, ahí hay que tener mucho cuidado, hay que ver cómo se puede resolver esa integral. Por ahí esa integral hay que resolverla por algún método numérico, ¿sí? Porque por métodos tradicionales como parte, sustitución o fracciones simples no salen, sino que hay que resolverla por algún método numérico, o como es una integral compleja de variable real omega, posiblemente también se puede utilizar el teorema de los residuos de la teoría de variable compleja, para los que han visto variable compleja. Digo, ahí ya la cosa se complica, ¿sí? Dada la f de omega, obtener la f de t de donde proviene se complica, pero bueno, existen algunos métodos alternativos, ¿sí? Que nos permiten, dada la f de omega, poder obtener la f de t. Obviamente que de esto hay tablas, existen tablas de transformadas, ¿sí? Por lo general en los libros de cálculo avanzado o de análisis de Fourier, al final de todo en el apéndice suelen tener algunas tablas de transformadas, es decir, dada la f de t, cuál es la f de omega, dada la f de t, en qué se me transformó la f de omega, y esas tablas las podemos mirar al revés también, dada la f de omega, poder ver de qué f de t proviene, ¿sí? Esas tablas son muchas veces necesarias a la hora de trabajar con transformadas. Y además la transformada de Fourier, yo dije, una de las tantas aplicaciones es transformar una señal en el dominio del tiempo en el dominio de la frecuencia, pero no es la única. Otra de las grandes aplicaciones de la transformada de Fourier es que es una muy buena herramienta también para resolver ecuaciones diferenciales. La transformada de Fourier es una buena herramienta para resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que es otra de las tantas aplicaciones. Y además la transformada de Fourier no es la única transformada que existe. Existen otros tipos de transformadas según como uno la defina. Existe la transformada de Laplace, que como vamos a ver es un caso particular de la de Fourier, pero existen otros tipos de transformadas. Las transformadas son herramientas matemáticas que por lo general se utilizan para resolver ecuaciones diferenciales o ecuaciones integrales o íntegro diferenciales o ecuaciones diferenciales en derivadas parciales también. Digo, son herramientas matemáticas que en la mayoría de los casos se la utiliza con ese fin.
Pero bueno, en el caso por ejemplo en teoría de señales, las transformadas son muy buenas para transformar una señal que es un fenómeno, para transformar una señal que viene dado en este caso en la variable tiempo, me la transforma a la misma señal en la variable frecuencia y me permite estudiar la misma señal desde otro punto de vista. ¿Sí? Me permite estudiar la misma señal desde otro punto de vista. Bueno, esto entonces, a grandes rasgos, como decíamos, es la integral de Fourier en forma exponencial compleja. Lo vuelvo a recalcar por tercera vez, disculpen que sea reiterativo, esto no es una demostración rigurosa, es lo que se llama una pseudo demostración, ¿sí? Es una deducción, en algunos pasos bastante intuitiva, ¿sí? Pero bueno, nos sirve para tener una idea de cómo surge la integral de Fourier, qué forma tiene, ¿sí? Pero como yo dije, a mí lo que más me interesa es que ustedes puedan reconocer qué es esto y cómo utilizarlo, principalmente, ¿sí? Esa sería más la idea de todo lo que hemos hecho hoy. Pero como dije, si uno busca una demostración o una deducción rigurosa, la puede encontrar en libros avanzados, ¿sí? De análisis, ¿sí? Por lo general, en la mayoría de los libros de cálculo avanzado suelen aparecer demostraciones de este tipo. Ya si uno quiere algo mucho más riguroso, como decíamos, ya nos tenemos que remitir a libros como el de análisis funcional de Kolmogorov, Fomin, ¿sí? La editorial Mir, que es un excelente libro, pero bueno, ya ahí nos vamos a tener que amacar, por decirlo de alguna manera, matemáticamente hablando, ¿sí? Pero que no es el objetivo, por lo menos no es el objetivo de este video, ¿sí? Espero que esto se haya entendido. En el próximo video vamos a partir de esto, a partir de esta fórmula, vamos a deducir la forma trigonométrica, porque como con las series de Fourier existen dos formas, con las integrales de Fourier también tenemos la forma exponencial compleja, que es esta, y tenemos la forma trigonométrica de la integral de Fourier, que eso lo vamos a ver en el próximo video, y la deducción es mucho más sencilla porque ya partimos de esto. Partimos aceptando este resultado, vamos a ver que la deducción es mucho más sencilla y vamos a tener la otra forma equivalente, ¿sí? de la integral de Fourier. Y después, bueno, también tenemos, como con las series, vamos a tener integrales de Fourier de funciones aperiódicas pares, de funciones aperiódicas impares. Vamos a tener también desarrollos de medio rango para integrales de Fourier. Lo mismo que teníamos para series, también lo tenemos para las integrales, ¿sí? Pero bueno, eso en los videos sucesivos. Por lo pronto, en el próximo, ¿sí? Vamos a ver la deducción de la integral de Fourier en forma trigonométrica. Espero que mínimamente esto se haya entendido. Y bueno, cualquier duda, como siempre, a disposición de ustedes, me pueden consultar. Nos vemos entonces en el próximo video. Hasta luego.